Estimados estudiantes, espero que todos se encuentren muy bien. Hemos concluido ya lo que es la primera semana de estudios. En esta semana, como ustedes lograron observar, hemos identificado algunas definiciones de los tipos de auditoría, clases de auditoría, ¿verdad? Auditoría financiera o externa, que es la misma auditoría de estados financieros, auditoría fiscal, auditoría gubernamental y así sucesivamente. Otras definiciones importantes manejadas en el lenguaje profesional del auditor, como son los riesgos y las incorrecciones, ¿verdad? Asimismo, los 4 tipos de riesgos establecidos en normas internacionales de auditoría, que son riesgo de detección, riesgo de control, riesgo inherente y el riesgo de auditoría, ¿verdad? Tratemos de asimilar bien estas definiciones porque son básicas a la hora de desarrollar un trabajo para poder ver las diferencias que existen entre ellos y limitar la responsabilidad, ¿verdad? ¿Cuáles son responsabilidades del auditor y cuáles son responsabilidades de la administración? Se les proporcionaron también algunos ejemplos de cada uno de estos tipos de riesgos. Conocieron también o retroalimentaron lo que son los principios éticos del auditor, ¿verdad? De todo contador público, que también es importante tenerlos presentes, no solamente cuando realicen trabajos de auditoría, sino que también en sus vidas personales, en sus puestos de trabajo que actualmente desempeñan, porque esto define lo que es la confiabilidad que pueden tener los empresarios con los auditores, ¿verdad? Las amenazas que atacan al profesional de la contaduría pública, como es el interés propio, la intimidad, la familiaridad y las demás, ¿verdad? Hay que tenerlas siempre presentes, mis estimados. Y se les presentó también lo que eran algunas salvaguardas, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando tenemos una amenaza a la ética, a nuestra integridad, ¿verdad? Renunciar, traer a colación los principios éticos para no caer en alguna de estos tipos de amenazas, ¿verdad? Que nos podrían ensuciar en nuestras labores. Esta semana, mis estimados, vamos a conocer lo que es el proceso de la auditoría y las distintas fases que existen sobre el proceso de la auditoría. No sin antes informarles que tendrán una actividad que es un foro de participación individual. Estará habilitado del 28 de julio al 3 de agosto para que puedan contestar 2 preguntas y comiencen a sumar puntos para la primera unidad, ¿verdad? El link ya vi que se agregaron a los grupos de trabajo. Ya está también la guía de trabajo y su respectiva explicación, y la clase va a consistir en conocer el proceso de auditoría y las fases del proceso de auditoría. Por ejemplo, ¿cómo se da un proceso de auditoría en una empresa? Bien, el proceso de auditoría comienza con actividades previas, así como cuando usted va a una entrevista de trabajo. Antes de llegar a la entrevista de trabajo, investiga a la empresa, porque le van a hacer preguntas, ¿verdad? Le preguntan, ¿usted conoce de nuestra empresa? Sí, ¿qué conoce? Y si no ha investigado, puede quedar out. Entonces, en auditoría sí es, ¿verdad? Un cliente nos pide una cotización o una oferta de trabajo, tenemos que investigar al cliente, quién es, antes de presentar la oferta, porque se puede meter en problemas posteriormente, ¿verdad? Trabajar con un cliente que no es honesto. Entonces, ¿qué tipo de actividades previas se hacen? Esas son las que vamos a desarrollar más adelante, ¿verdad? Esto es como un esbozo, como un resumen de lo que concierne a un proceso de auditoría. Comienza a trabajar sin que le hayan dado el trabajo, ¿verdad? Investigando a su cliente. Posteriormente, usted es contratado, ¿verdad? Y ya está dentro de la empresa trabajando, tiene que elaborar la planificación de auditoría. Comenzar a obtener conocimiento profundo del cliente, de las áreas de trabajo, cuántas empresas hermanas, quiénes son los dueños, cuál es la capacidad de los activos que tiene, el volumen de ventas, la cantidad de empleados, etcétera, etcétera. Porque eso le va a servir para poder elaborar el plan de auditoría por cuenta, ¿verdad? La valoración del riesgo de control en aquellas áreas donde usted encontró que no le dieron bien la información o que el personal es duditativo o determinó la capacidad de la gente para esa área de trabajo, ¿verdad? La idoneidad. Entonces ahí usted determina riesgos de control y en base a eso se elabora lo que es el programa de auditoría. Y ya una vez elaborado el programa de auditoría, comienza a ejecutar la aplicación de pruebas sustantivas
de auditoría, ¿verdad? Comenzar a obtener la evidencia como dice NIA 500, ¿verdad? ¿Cómo va a tener la evidencia según NIA 500? Es llevando a cabo los programas de auditoría. Termina usted la auditoría, elabora sus cartas de gerencia, así como también va a elaborar lo que es la conclusión y el informe final de auditoría. Y ahí termina el proceso. Pero no se ve tan así de fácil que en un día, que en una semana lo voy a sacar. No, tiene que ser un trabajo grande, ¿verdad? Porque ahí intervienen otras situaciones. Por ejemplo, en las actividades previas hay que evaluar el riesgo preliminar de auditoría, saber si el cliente no está haciendo actividades ilícitas, ¿verdad? A través de noticias, a través del internet, a través de contactos, podemos tener información acerca del cliente. Y en las actividades previas, posteriormente a la evaluación, se presenta lo que es la oferta técnica y económica, ¿verdad? Técnica donde usted va a ofrecer trabajo técnico, ¿verdad? ¿Cómo lo va a desarrollar? Y económica, donde va a establecer sus honorarios de auditoría, ¿verdad? También dentro de las actividades previas se firma lo que es la aceptación de los términos del trabajo de auditoría y se elabora la carta compromiso. ¿Qué es la carta compromiso? Donde el auditor se compromete a dar un buen servicio profesional, a mantener la debida diligencia, la confidencialidad de las cosas que ve dentro del cliente, el secreto profesional si lo queremos ver desde ese punto de vista, y el cliente a ofrecer toda la colaboración, el apoyo, presentar toda la información que pide el auditor. O sea, por eso se llama carta de compromiso, porque es un compromiso de ambas partes, ¿verdad? Luego, cuando ya estamos aceptados y firmada la carta de compromiso, se comienza a hacer como la planificación de auditoría, una serie de procesos que la vamos a ver en la segunda unidad. Y el resumen que se obtiene de esta planificación es el memorándum de planeación de auditoría, ¿verdad? También determinamos la importancia relativa al planeamiento, que es una base en valores para poder determinar que aquellas cuentas que estén malas y superen esta base, van a ser sujetos de una opinión calificada para el cliente, pero aquellas cuentas que tengan observaciones, incorrecciones, pero estén debajo de esta base, solo se van a ir en carta de gerencia, ¿verdad? Y así sucesivamente elaboramos la plan de auditoría por cuenta y ahí se elabora la plantilla de decisiones, ¿verdad? Decidir qué profundidad le voy a dar al área de inventarios, qué profundidad le voy a dar al área de tesorería, bancos, a cuentas por cobrar, que va a depender de la planificación de auditoría, que va a depender de la obtención del conocimiento del negocio del cliente. Y en esta etapa yo elaboro los programas de auditoría, ¿verdad? De pruebas de control, de pruebas sustantivas o de pruebas de doble propósito. Pruebas de control es evaluar los controles, ¿verdad? Qué tan eficientes son o qué tan efectivos son. Y pruebas sustantivas, evaluar saldos, ¿verdad? Si están documentados los saldos de las cuentas del balance. Y pruebas de doble propósito son aquellas que se hace un mix, se mezclan controles y saldos, ¿verdad? Entonces, si se fijan, el trabajo es algo grande. Dentro de la aplicación de pruebas sustantivas, evaluar los saldos de las cuentas que se presentan en el balance general, realizar tecnicismo a través de confirmaciones externas, ya sea de bancos, ya sea de clientes, de proveedores y así sucesivamente. Todo esto lo dice Norma Internacional de Auditoría, mis estimados. En la terminación de la auditoría elaboramos las hojas de trabajo donde proponemos ajustes a los estados financieros, ¿verdad? Dependiendo de la evidencia obtenida de la auditoría, se firma lo que es la carta de salvaguarda, es un documento que el cliente tiene que firmarlo, el auditor lo elabora, pero el cliente lo firma al cierre de la auditoría. Y en el proceso 6, concluir el informe de auditoría, ¿verdad? Donde damos la opinión sobre los estados financieros auditados. Bien, pero también vamos a ver la fase de la auditoría. Todo lo que ya vimos en el proceso de la auditoría se transforma en fases del proceso de la auditoría y son 5 fases, ¿verdad? Como les decía anteriormente, la primera fase y cuál es el alcance de la primera fase. La segunda fase, que es el control de calidad de la auditoría. La tercera fase, la planificación de la auditoría. La cuarta fase es la ejecución del plan de trabajo de auditoría y la quinta fase es la comunicación final, ¿verdad? ¿Cuál es el alcance en cada una de estas fases? Por ejemplo, en actividades previas, evaluar el riesgo y aceptar el encargo del trabajo de auditoría.
En la segunda fase, equipos de trabajo. Vamos a formar quienes nos van a acompañar a auditar este cliente, los mejores que tengamos. ¿Quién va a hacer la labor de supervisión? Un socio, un encargado senior o un gerente de auditoría. Vamos a proporcionar un índice para poder referenciar nuestros papeles de trabajo. En la fase de planificación, el producto que se obtiene es el memorándum de planeación de auditoría, ¿verdad? Y ese memorándum de planeación de auditoría nos da la base para poder ejecutar la fase 4, que es ejecución del plan de auditoría, porque de ahí se emanan, se elaboran los programas de auditoría. ¿Para qué? Para obtener evidencia de auditoría y plasmar esa evidencia en los papeles de trabajo debidamente referenciados, aplicando las técnicas de auditoría establecidas en NIAS. Y por último, la fase 5, que es la comunicación final, ¿verdad? Por cada intervención de auditoría se tienen que entregar cartas de gerencia. Al cierre de la auditoría, una carta de salvaguarda que el cliente tiene que firmar. La vamos a ver más adelante. Y emitir el informe de auditoría que contiene el dictamen del auditor, ¿verdad? También les presento por acá, mis amigos, para que ustedes lo puedan ir identificando de que esto no es invento de uno, sino que todo esto está establecido en NIA, ¿verdad? Por ejemplo, en las actividades previas tenemos que aplicar NIA 200, que nos habla de los 2 objetivos globales que debemos de tener como auditores y que leímos en esta semana que acaba de terminar. NIA 210, que trata sobre los acuerdos de los términos del encargo, habla de la carta de compromiso. NIA 260, que nos mandata que tengamos comunicación con los responsables del gobierno de la entidad, ¿verdad? No solo con un personaje dentro de la empresa, sino que con todos, ¿verdad? El control de calidad está establecido en la NIA 220, que trata del control de calidad de la auditoría de estados financieros, y lectura para que podamos leer, ¿verdad? La planificación de auditoría comienza con la NIA 230, que trata de la documentación de auditoría, pero también no dejamos de por medio lo que es la NIA 240 sobre la responsabilidad del auditor respecto al fraude y la comunicación que tenemos que tener con la administración de comunicar las observaciones identificadas para que sean mejoradas, ¿verdad? Y la NIA 300, que en sí ya nos habla de lo que es la planificación, pero más aún la 315, donde nos pide que evaluemos área por área de trabajo, obtengamos un conocimiento de alto nivel. La NIA 320, que era la que nos trata de la importancia relativa, y así sucesivamente, ¿verdad? Y hay lectura para que podamos leer el plan de trabajo de auditoría. Está establecido en todas estas normas internacionales de auditoría. Miren, no nos podemos escapar de leer, la verdad, aquellos que nos dedicamos a la auditoría. Hay que leer porque dentro de cada NIA nos pide un papel de trabajo importante que debemos de desarrollar, ¿verdad? Y la última fase de la auditoría también trae a colación normas que ya se vieron en las fases anteriores, pero incluye nuevas como la NIA 700, la NIA 701, ¿verdad? Que se las pongo por acá para que las podamos ir leyendo y que son directamente relacionadas al informe del auditor independiente. Así es que, mis estimados, les deseo una semana de éxito. Sigamos leyendo. Recordemos que ya tenemos guía de trabajo y al regresar vamos a desarrollar un laboratorio que va a consistir de estas 2 semanas de estudio que estamos trabajando. Así que bendecida semana para todos y nos seguimos escribiendo pronto.